Escuchar antes de entender implica un cambio profundo en la manera en que nos relacionamos con la vida. Desde pequeños, aprendemos a valorar la comprensión inmediata, la respuesta correcta, la explicación lógica. Queremos saber qué significa algo antes de permitirnos sentirlo. Sin embargo, hay experiencias que no se revelan a través del entendimiento, sino a través de la escucha. No una escucha pasiva, sino una presencia abierta, disponible, sin la ansiedad de resolverlo todo. Escuchar es un acto de humildad. Significa aceptar que no tenemos todas las respuestas y que tal vez no las necesitamos de inmediato. Cuando escuchamos de verdad, suspendemos el juicio, dejamos de anticiparnos, permitimos que lo que llega nos atraviese sin resistencia. En ese espacio, lo importante no es interpretar, sino recibir, porque muchas veces la comprensión llega después, como una consecuencia natural de haber estado atentos. La vida habla constantemente, pero no siempre en un idioma racional. Se expresa en sensaciones, en intuiciones, en movimientos internos difíciles de nombrar. Si intentamos entender antes de escuchar, filtramos el mensaje a través de nuestras creencias, miedos y expectativas. Escuchar primero es permitir que el mensaje llegue completo, sin distorsiones, sin interrupciones internas. Escuchar también requiere tiempo. No todo se revela en el primer contacto. Algunas verdades necesitan madurar, asentarse, repetirse. Por eso la prisa es enemiga de la escucha. Cuando vamos rápido, solo oímos lo que confirma lo que ya sabemos. Escuchar de verdad implica detenerse, sostener el silencio, tolerar la incomodidad de no entender todavía. En las relaciones humanas, escuchar antes de entender transforma el vínculo. Muchas veces no necesitamos una solución ni un consejo, sino ser escuchados sin ser analizados. Lo mismo ocurre con nosotros mismos. El diálogo interno suele estar lleno de interpretaciones rápidas, de exigencias, de conclusiones anticipadas. Escucharnos implica permitir que las emociones se expresen sin corregirlas, sin explicarlas de inmediato, sin juzgarlas. Escuchar antes de entender es confiar en que el sentido emergerá cuando tenga que emerger. No forzar conclusiones. No cerrar procesos antes de tiempo. Hay decisiones que no se toman desde la razón, sino desde una coherencia interna que se construye lentamente. Esa coherencia nace de haber escuchado muchas veces el mismo susurro interno hasta reconocerlo como propio. Cuando escuchamos sin la urgencia de entender, ampliamos nuestra percepción. Empezamos a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, un cambio sutil en el ánimo, una resistencia interna, una sensación de expansión o de cierre. Esos indicadores no siempre se pueden explicar, pero orientan. Son formas de inteligencia que no pasan por el pensamiento lógico. Escuchar es una práctica, no un evento. Requiere disposición constante, apertura, paciencia. Implica aceptar que no todo tiene una explicación clara y que eso no lo vuelve menos verdadero. Al contrario, algunas verdades solo se sostienen mientras no se las encierra en conceptos rígidos. Entender demasiado rápido puede ser una forma de defensa, una manera de evitar sentir. Cuando aprendemos a escuchar antes de entender, dejamos de pelear con la incertidumbre y empezamos a convivir con ella. Descubrimos que no saber no es una carencia, sino un espacio fértil. En ese espacio, algo se acomoda internamente, algo encuentra su lugar sin ser empujado. La comprensión, cuando llega, lo hace de manera más profunda, más integrada, no como una idea aislada, sino como una experiencia vivida que ya estaba gestándose desde el momento en que decidimos escuchar sin exigir respuestas inmediatas, sin clausurar el proceso, permitiendo que el sentido se revele a su propio ritmo, de forma orgánica, silenciosa, fiel, a la verdad interna que solo se muestra cuando ha sido escuchada el tiempo suficiente para ser reconocida como propia. La presencia invisible, impacto real, nos recuerda que no todo lo que transforma se puede ver. Vivimos en una cultura que confía casi exclusivamente en lo tangible, en lo que se puede medir, tocar o demostrar. Y sin embargo, las experiencias más decisivas de nuestra vida suelen ser invisibles. Un pensamiento que cambia de rumbo, una intuición que nos detiene a tiempo, una calma inesperada en medio del caos. Nada de eso deja huellas físicas, pero todo deja consecuencias profundas. Lo invisible no es lo inexistente, es simplemente aquello que opera en otro nivel. Así como el viento no se ve, pero mueve árboles enteros, hay presencias que no se anuncian y aún así modifican el curso de lo que somos. A veces se manifiestan como una sensación de acompañamiento, otras como una fuerza tranquila que sostiene cuando todo parece desmoronarse. No hacen ruido, no reclaman atención, no buscan reconocimiento.
pero su efecto se nota mucho. Después, cuando miramos atrás y entendemos que algo nos sostuvo sin que supiéramos cómo, la mente suele desconfiar de lo que no puede controlar. Por eso tendemos a minimizar las experiencias sutiles, a llamarlas coincidencias o casualidades. Sin embargo, hay momentos en los que la lógica no alcanza para explicar por qué seguimos adelante, por qué no nos rendimos, por qué elegimos un camino que luego resultó ser el correcto. En esos espacios aparece la idea de una presencia que no empuja, pero acompaña, que no decide por nosotros, pero influye suavemente en nuestras elecciones. El impacto real de lo invisible se revela en los cambios internos. Nadie desde afuera puede ver cuándo recuperamos la esperanza, cuándo soltamos un miedo antiguo, o cuando empezamos a confiar otra vez. Pero esas transformaciones redefinen la forma en que caminamos el mundo. Una presencia invisible no nos quita las dificultades, nos cambia la manera de atravesarlas. Y eso, aunque no se vea, lo cambia todo. Hay presencias que se sienten más en los momentos de quietud que en los de acción. Cuando bajamos la guardia, cuando dejamos de luchar contra todo, cuando aceptamos no tener el control. En esos instantes, algo parece acomodarse por dentro. No es una voz clara ni una imagen definida, es más bien una certeza suave, una sensación de estar en el lugar correcto, aún sin entender del todo por qué. El impacto de lo invisible también se nota en la coherencia. Cuando una decisión nace de un lugar profundo, aunque no sepamos explicarla, suele sostenerse en el tiempo. No necesita validación externa, porque está alineada internamente. Esa alineación muchas veces es fruto de una presencia silenciosa que nos ayudó a escuchar mejor, a distinguir entre el miedo y la intuición, entre el impulso y la verdad interna. Confiar en lo invisible no significa negar la realidad, sino ampliarla. Aceptar que no todo lo importante se presenta de forma evidente nos vuelve más atentos, más humildes, más receptivos. Empezamos a percibir matices, señales pequeñas, cambios sutiles en nuestro estado interior. Y con esa sensibilidad, la vida deja de ser solo una sucesión de hechos para convertirse en una experiencia con profundidad. La presencia invisible no busca ser probada, busca ser reconocida. Su impacto no se mide en resultados inmediatos, sino en procesos silenciosos que maduran con el tiempo. Actúa en lo profundo, donde nacen las decisiones auténticas, donde se reconstruye la confianza, donde el sentido empieza a tomar forma sin necesidad de explicación, claras, sin necesidad de certezas absolutas, acompañando desde un lugar que no se ve pero se siente, sosteniendo sin invadir, guiando sin imponer, dejando huellas internas que solo se reconocen cuando uno se detiene a mirar hacia adentro y descubre que algo cambió, que algo se fortaleció, que algo estuvo ahí todo el tiempo sin mostrarse, generando un impacto real en la forma de vivir, de elegir, de seguir adelante incluso cuando no había razones visibles para hacerlo. Los animales como símbolos del alma aparecen cuando las palabras ya no alcanzan para explicar lo que sentimos. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha proyectado en ellos aquello que no sabía nombrar: el miedo, la fuerza, la paciencia, la libertad. No porque los animales tengan respuestas mágicas, sino porque su sola presencia despierta algo interno que estaba dormido. Al mirarlos, no pensamos, recordamos. Algo profundo se activa, como si una parte de nosotros entendiera sin necesidad de traducir. Cada animal encarna una energía particular. El ave no solo vuela, también nos habla del deseo de elevarnos por encima de lo cotidiano. El lobo no es solo soledad, es fidelidad a la propia naturaleza. El caballo no representa únicamente movimiento, sino la potencia contenida, que sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. Estos símbolos no funcionan igual para todos, porque el alma no habla un idioma universal, sino uno íntimo, construido a partir de experiencias, heridas, búsquedas y silencios personales. Cuando un animal aparece de forma insistente en nuestra vida, en sueños, encuentros inesperados, imágenes que se repiten, no viene a decirnos algo nuevo, sino a recordarnos algo olvidado, tal vez una parte nuestra que fue silenciada, una cualidad que dejamos de escuchar por adaptarnos, por sobrevivir, por encajar. El animal no juzga ni explica, simplemente es, y en ese ser auténtico nos refleja lo que también podríamos ser si nos atreviéramos a habitar nuestra esencia sin disfraces. El alma no se expresa en conceptos, se manifiesta en símbolos. Por eso los animales resultan tan poderosos. No discuten con la mente, dialogan directamente con lo interno. No nos piden que entendamos, nos invitan a sentir. Y sentir, en un mundo que privilegia la razón, se vuelve un acto casi revolucionario. Reconocer un símbolo es permitir que algo nos atraviese sin controlarlo. Aceptar que no todo necesita lógica para tener sentido. Hay animales que llegan cuando necesitamos coraje, otros cuando hace falta ternura,
otros cuando el aprendizaje pasa por la espera. No llegan para guiarnos como maestros externos, sino para activar un conocimiento interno que ya estaba ahí. El alma no aprende, recuerda, y los símbolos funcionan como llaves que abren puertas que nunca estuvieron cerradas, solo olvidadas. Observar a un animal, sin prisa, sin expectativa, es una forma de meditación. Su manera de moverse, de estar presente, de responder al entorno, nos muestra una coherencia que muchas veces hemos perdido. No se preguntan quién deberían ser, simplemente son lo que son. En ese espejo silencioso, el alma reconoce su anhelo más profundo. Vivir con verdad, sin fragmentarse, sin traicionarse. Cuando entendemos a los animales como símbolos, dejamos de verlos como simples coincidencias y empezamos a integrarlos como mensajes internos. No se trata de creer que todo tiene un significado oculto, sino de aceptar que hay capas de la realidad que se comunican de manera sutil. El alma no grita. Su lenguaje es simbólico, delicado, persistente. Y los animales, con su presencia simple y honesta, se convierten en mensajeros de ese mundo interior que espera ser escuchado, no desde la mente, sino desde ese lugar profundo donde la intuición reconoce la verdad sin necesidad de pruebas, sin necesidad de explicaciones finales, sin necesidad de cerrar el significado porque el símbolo sigue, vivo, moviéndose, transformándose, acompañándonos en silencio. Mientras el alma continúa hablando a través de imágenes que no buscan ser entendidas del todo, sino sentidas en lo... Descansar el alma no es escapar de la realidad ni negar lo que duele. No es cerrar los ojos para no ver ni anestesiarse para no sentir. Descansar el alma es cambiar el punto de vista desde el cual miramos la vida. Es elevar un poco la mirada cuando todo parece pesado, no para que los problemas desaparezcan, sino para que dejen de ocuparlo todo. Cuando miramos solo desde el miedo, cada dificultad se vuelve una amenaza. Cuando miramos desde la confianza, la misma dificultad se convierte en un tramo del camino. La confianza no promete resultados perfectos, no garantiza que las cosas salgan como esperamos, ni que el dolor no aparezca. Lo que ofrece es un lugar interior desde el cual atravesar lo que llega sin rompernos por dentro. Mirar la vida desde la confianza es aceptar que no entendemos todo, que no controlamos todo, y que aún así podemos seguir caminando. Es una forma de mirar que no exige explicaciones inmediatas, ni finales felices para sentirse en paz. Muchas veces creemos que descansar es detenerse, apagarlo todo, huir por un rato, pero el descanso del alma no depende de lo que hacemos afuera, sino de cómo nos posicionamos por dentro. Hay personas que están en movimiento constante, y sin embargo, descansan. Y hay otras que están quietas y viven agotadas. El cansancio del alma nace de la lucha permanente contra lo que es, de la resistencia a aceptar lo que no podemos cambiar, de la exigencia de que la vida se adapte a nuestras expectativas. Cuando miramos desde la confianza, esa lucha se suaviza, no porque nos volvamos indiferentes, sino porque dejamos de empujar el río para que corra más rápido. Empezamos a acompañar el ritmo de la vida, con sus pausas, sus giros inesperados, sus silencios. Descansar el alma es permitir que las cosas sean como son mientras hacemos lo que está a nuestro alcance, sin cargar con lo que no nos corresponde. La confianza cambia la relación con el tiempo. El pasado deja de ser una carga constante y el futuro una amenaza permanente. El presente recupera su lugar, y en ese presente, aunque no todo esté resuelto, hay espacio para respirar. Hay momentos pequeños que antes pasaban desapercibidos, una conversación, un gesto, un instante de calma. Mirar desde la confianza es volver a habitar esos momentos sin prisa, sin ansiedad, sin la sensación de que siempre falta algo. Descansar el alma también implica dejar de pelearnos con nosotros mismos. Cuando miramos la vida desde la exigencia, nos juzgamos con dureza, nos reprochamos errores, nos comparamos, nos empujamos más allá de nuestros límites. La confianza introduce una mirada más amable. Reconoce el esfuerzo, acepta la fragilidad, permite el error sin convertirlo en condena. Desde ahí, el alma encuentra alivio. Hay una sabiduría silenciosa en la confianza. No necesita argumentos complejos ni respuestas inmediatas. Se manifiesta como una certeza tranquila de que, aún en medio del desorden, hay un sentido que se va revelando paso a paso. Mirar desde la confianza no elimina las preguntas, pero nos permite convivir con ellas sin desesperación. Nos enseña que no todo debe resolverse hoy, para que podamos estar en paz hoy. Cuando descansamos el alma, el cuerpo también responde. La respiración se vuelve más profunda, los pensamientos menos insistentes, el corazón menos apurado.
No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque dejamos de cargarla como una batalla constante. La confianza no quita peso a los hechos, pero aligera la forma en que los llevamos. Mirar la vida desde la confianza es un aprendizaje continuo, no se logra de una vez y para siempre. Hay días en que lo conseguimos, y otros en que volvemos al miedo. Pero cada vez que elegimos confiar, aunque sea por un momento, el alma recuerda cómo descansar, y ese recuerdo se queda, como una huella suave, esperando que volvamos a mirar desde ahí, cuando el ruido regrese, cuando la duda aparezca, cuando el camino se vuelva incierto. La paz no aparece de golpe ni llega como una recompensa después de haberlo hecho todo bien. Muchas veces comienza en un momento sencillo, casi imperceptible, cuando dejamos de sentirnos solos frente a la vida. La soledad más pesada no es la de no tener gente alrededor, sino la de creer que todo depende únicamente de nosotros, que nadie más sostiene, acompaña o comprende lo que llevamos por dentro. Esa idea, repetida en silencio, va construyendo una tensión constante, como si estuviéramos siempre a punto de fallar. Desde muy temprano aprendemos a valernos por nosotros mismos. Nos dicen que hay que ser fuertes, independientes, autosuficientes. Y sin darnos cuenta, convertimos esa enseñanza en una obligación interior. No pedir ayuda, no mostrar fragilidad, no admitir cansancio. Así, la vida se vuelve una prueba permanente, y el corazón un lugar donde no entra nadie más. En ese aislamiento interior, la paz no encuentra espacio para quedarse. Aceptar que no estamos solos no es una idea romántica ni una frase para repetir cuando todo va mal. Es una experiencia profunda que cambia la forma en que habitamos el mundo. Cuando comprendemos que hay una presencia que nos acompaña, que hay un sentido más amplio que nuestra mirada limitada, algo se afloja por dentro. Ya no somos el único sostén de nuestra historia. Ya no caminamos cargando todo el peso sobre los hombros. Muchas de nuestras inquietudes nacen del miedo a no poder con lo que viene. Tememos no estar a la altura, no tener la fuerza suficiente, no encontrar la salida, pero ese miedo crece cuando creemos que estamos solos frente a la dificultad. Cuando aceptamos que no lo estamos, que hay una compañía que no abandona, el problema no desaparece, pero deja de aplastarnos. La paz no surge porque todo se resuelve, sino porque dejamos de enfrentarlo en soledad. Aceptar compañía también implica abrirse, reconocer que necesitamos, que dependemos, que no lo sabemos todo. Eso va en contra de la imagen de fortaleza que muchas veces intentamos sostener, pero hay una fortaleza distinta, más humana, que nace precisamente de admitir nuestra vulnerabilidad. Cuando dejamos entrar al otro, cuando dejamos entrar a Dios, el peso se reparte, la carga se vuelve compartida, el camino menos áspero. La sensación de no estar solo transforma la manera en que miramos nuestras heridas. Ya no son pruebas de abandono, sino partes de un recorrido acompañado. Incluso el dolor cambia de forma cuando no se vive en aislamiento. No duele menos, pero duele distinto. Hay algo que sostiene mientras atravesamos, algo que da sentido incluso cuando no hay respuestas claras, y en esa confianza, el alma encuentra un lugar donde descansar. Muchas veces buscamos la paz intentando controlar todo lo que nos rodea. Pensamos que si ordenamos el afuera, el adentro se tranquilizará, pero la paz no se construye desde el control, sino desde el vínculo. Desde sabernos parte, desde sentirnos acompañados, desde aceptar que no caminamos solos por la vida. Esa certeza no siempre es ruidosa ni evidente. A veces es apenas una intuición suave, una calma que aparece sin explicación. Aceptar que no estás solo también cambia la forma en que te relacionas contigo mismo. Dejas de exigirte tanto, de castigarte por no llegar, de reprocharte cada error. Empiezas a tratarte con más compasión, porque ya no te ves como un proyecto que debe funcionar perfecto, sino como una persona en proceso, sostenida, acompañada. La paz nace ahí, en ese gesto interior de dejar de empujarte sin descanso. Cuando la soledad interior se disuelve, el silencio deja de ser incómodo. Ya no es vacío, es presencia. Ya no es abandono, es espacio, y en ese espacio, la vida se siente menos amenazante. Los problemas siguen, las dudas también, pero ya no ocupan todo. Hay algo más grande sosteniendo, algo que no exige explicaciones ni resultados, algo que acompaña incluso cuando no entendemos, incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando tenemos miedo. Confiar en Dios no significa rendirse ni bajar los brazos ante la vida. No es una retirada, ni una excusa para no actuar, ni una forma elegante de escapar de la responsabilidad. Muchas veces confundimos la fe con la pasividad, como si confiar fuera quedarnos quietos esperando que todo se resuelva solo.
Pero confiar es un movimiento interior mucho más profundo. Es soltar la obsesión por controlar aquello que, por más esfuerzo que hagamos, nunca estuvo realmente en nuestras manos. El control nos da una ilusión de seguridad. Pensamos que si planificamos cada detalle, si anticipamos cada riesgo, si tenemos una respuesta para todo, entonces nada nos sorprenderá. Pero la vida siempre encuentra una forma de desordenar nuestros planes. No por maldad, sino porque la vida es más grande que nuestras previsiones. Cuando intentamos controlarlo todo, nos colocamos en una lucha constante contra lo inevitable, y esa lucha nos agota. Confiar en Dios aparece entonces como un descanso, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejamos de cargarlos solos. Soltar el control no es dejar de hacer lo que nos corresponde. Seguimos decidiendo, eligiendo, caminando. La diferencia está en el lugar desde donde lo hacemos. Ya no actuamos desde el miedo a equivocarnos, sino desde la aceptación de que equivocarse también forma parte del camino. Ya no vivimos tensos por el resultado, sino comprometidos con el proceso. Confiar es hacer lo mejor posible, y aceptar que el resultado final no depende solo de nosotros. Hay una trampa silenciosa en el control. Nos hace creer que todo lo bueno que ocurre es mérito nuestro, y todo lo malo es un fracaso personal. Esa carga es demasiado pesada para cualquier ser humano. Confiar en Dios rompe esa lógica. Nos recuerda que somos parte de algo más grande, que no estamos solos sosteniendo el mundo, que no todo éxito nos pertenece, ni todo error nos condena. Y en esa comprensión, el alma empieza a aflojar. Soltar el control también implica aceptar la incertidumbre. No saber qué va a pasar, no tener garantías, no contar con un mapa exacto del futuro. Eso asusta, porque nos enseñaron a buscar certezas. Pero la fe no se construye sobre certezas, sino sobre confianza. Confiar es caminar sin ver todo el camino. Dar el paso aun cuando la niebla no se disipa. Sostener la esperanza incluso cuando las respuestas no llegan. No porque seamos ingenuos, sino porque entendemos que no todo necesita ser entendido para ser vivido. Muchas veces controlamos porque tenemos miedo de sufrir. Creemos que si soltamos, algo se va a romper, alguien se va a ir, algo va a salir mal. Pero el control no evita el dolor, solo posterga el aprendizaje. Confiar en Dios no elimina las pérdidas ni los cambios, pero nos permite atravesarlos con menos resistencia. Cuando dejamos de apretar, dejamos también de lastimarnos en el intento de sostener lo que ya no puede sostenerse. Hay una paz particular que nace cuando soltamos el control. No es euforia ni ausencia de problemas. Es una calma discreta, profunda, que no depende de que todo esté bien afuera. Es saber que, pase lo que pase, no estamos abandonados, que hay un sentido que no siempre comprendemos, pero que nos sostiene, que podemos descansar un poco de la vigilancia constante, de la necesidad de tener todo bajo control, de la exigencia de ser fuertes todo el tiempo. Confiar en Dios es un acto de humildad. Es reconocer nuestros límites sin sentirnos menos por ellos. Es aceptar que no somos omnipotentes, que no tenemos que serlo, que la vida no nos pidió cargar con todo. Ypsilon Inés y gesto de soltar, algo se ordena por dentro. La respiración se vuelve más lenta, el cuerpo menos tenso, la mente menos ruidosa, porque cuando dejamos de controlar, empezamos a confiar, y cuando confiamos empezamos a vivir desde un lugar más liviano, más humano, más verdadero. A veces creemos que preocuparnos es una forma de cuidar lo que amamos, como si al pensar una y otra vez en lo que puede salir mal, pudiéramos evitarlo. Pero la preocupación no nos protege, nos cansa, nos roba el presente, y nos llena las manos de miedos que todavía no existen. Vivimos apretando el alma, como quien camina con una mochila invisible cargada de sí, sin darse cuenta de que cada paso se vuelve más pesado. Confiar en Dios no es rendirse ni dejar de actuar. Es aprender a soltar lo que no controlamos, sin soltar lo que somos. Es entender que descansar el alma no significa huir de los problemas, sino mirarlos desde un lugar más alto, más sereno. Porque cuando dejamos de luchar contra todo, cuando aceptamos que no estamos solos, algo dentro de nosotros se acomoda. Y en ese silencio, en esa confianza, empieza a nacer una paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber en quién confiamos.